Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para analizar los aspectos de la muerte de Jesús, lo que sucedió en su pasión, analizarla pero desde el punto de vista clínico y psicológico. Ya en otros programas anteriores ya les he hablado con lo que sucedió en el juicio y parte de su pasión desde un punto de vista teológico. Ahora lo vamos a hacer desde un punto de vista científico para tratar de entender qué fue exactamente lo que sucedió. De acuerdo a la medicina, a los avances en medicina que tenemos, podemos nosotros ahora entender o tratar de entender qué fue lo que sucedió en aquel momento, hablando, repito, clínicamente. Para hablar de la muerte de Jesús y de todo lo que pasó, deberíamos de tener nosotros un expediente clínico. Pero como tal, nosotros no tenemos un expediente clínico. Un expediente clínico de Jesús no existe. Por lo tanto, nosotros para hablar de Jesús tenemos que echar mano, investigar en todo lo que se pueda de acuerdo a la medicina y a los documentales y a lo que de todo lo que nos narran las Sagradas Escrituras, básicamente. Por lo tanto, muchas personas dicen, ¿Jesús vivió su pasión como hombre o como Dios? Me han preguntado. Yo contesto, Jesús vive su pasión exclusivamente como hombre. Jesús se vacía en sí mismo para tener ese dolor y poder salvar a la humanidad por medio de su pasión. Por lo tanto, Jesús, te comento, como una pequeña introducción, Jesús era una persona fuerte, robusta, sano, a juzgar por lo que nos narran los evangelios, en sus largas jornadas de camino, en sus noches de desvelo, sus días de ayuno tan prolongados, esto lejos de mejorar su salud, a él lo fortalecía. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que se encontraba sana totalmente. Ya si no, ¿verdad? Era Dios nuestro Señor, el Hijo de Dios. Pero también en cuanto a su estructura psicológica, Jesús era un hombre totalmente equilibrado, lejos a lo que decían los sumos sacerdotes, que Jesús estaba loco y que no sé qué tanto. Jesús estaba totalmente equilibrado. Jesús empezó a tener ciertos desgastes, cierto, y eso es lo que vamos a hablar. Anteriormente se pensaba que el primer sufrimiento de Jesús fue en Getsemaní, pero no. Los avances ahora que tenemos en la ciencia nos hacen saber que Jesús, él sabía que había venido para padecer por nosotros, para morir. Él lo va dando cuenta en sus 3 anuncios de pasión. Él sabía que su hora se acercaba, sabía que ese momento había llegado. No sabía cuándo iba a ser, pero lo sentía cerca. Por lo tanto, Jesús vive su pasión como cualquier humano y por lo tanto su sufrimiento viene a ser, el primer sufrimiento de Jesús viene a ser 100% psicológico. ¿Por qué? Porque él tenía una muerte presentida. Así nos lo narran los evangelistas. Por ejemplo, investigaciones, antes de esto quiero citarte, las investigaciones neurológicas demuestran los avances en las neurociencias y en la medicina psicosomática, que a través de la estructura mental, cuando se tienen alteraciones, se influye en el organismo, en la salud del individuo. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras nos narran el estado de ánimo de Jesús. No nos lo narran tal cual, estaba alegre, estaba contento, estaba triste, no, pero sí dejan ver cierto estado de melancolía, de tristeza, y sí nos dice, lloró, sintió tristeza, se conmovía, era misericordioso. Pero referente a su pasión, nos vemos como por ejemplo en el evangelista San Mateo, en el capítulo 17, en el verso 22 al 23, nos dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, le matarán y al tercer día resucitará.
va a ser entregado en manos de sus enemigos, le matarán y al tercer día resucitará. ¿Esto qué significa? Él sabía que ya su muerte era algo inminente. Por lo tanto, los avances que tenemos actualmente en la tanatología, sabemos que cualquier ser humano que sabe que va a morir, pues se siente muy mal. Cualquier ser humano que sabe que ya va a morir, que ya no hay otra cosa, su estado de ánimo decae al 100%. Se siente una desesperanza, se entristece. Así Jesús llega a la última cena, con este estado de ánimo quizás tan triste como nosotros podemos imaginar. Y el evangelista San Lucas nos lo dice, Lucas 22, del 15 al 16, nos dice, porque ya no volveré a comer más de ella hasta que haya su cumplimiento en el reino de los cielos. ¿Qué era el cumplimiento? Su muerte. ¿A qué se refiere a comerla? Bueno, estamos hablando en el contexto de la última cena que se celebraba la Pascua. A la Pascua se refiere Jesús, ya no he de comerla hasta que llegue su cumplimiento en el reino de Dios. Por lo tanto, vemos aquí cierta melancolía. Pero pese a esa tristeza que pudiera tener Jesús por estar con la tristeza del momento, de que sabe de que va a ser entregado, sí, hay cierta alegría. ¿Por qué? Porque cuando Jesús instituye la Eucaristía, Él se siente contento porque sabe que se va a quedar con nosotros, porque sabe que no nos va a dejar. Desgraciadamente, esta alegría fugaz duró muy poquito, a lo largo de 10 minutos. Y de esto nos da cuenta el evangelista San Juan en el capítulo 17, donde dice que nos habla de una perfecta alegría como la que yo tengo. Jesús estaba alegre porque se iba a quedar con nosotros, pero también estaba alegre porque sabía que iba a dar cumplimiento a la voluntad del Padre, pues para eso había venido, para redimir al género humano, para redimirnos a ti, a mí, a todos nosotros. Por lo tanto, el primer sufrimiento que tuvo nuestro Señor fue totalmente psicológico. De esto podemos ver, para tener una idea del sufrimiento psicológico que tenía nuestro Señor Jesús desde antes de la última cena, cómo va incrementando ese sufrimiento hasta llegar al momento de Getsemaní, donde nos hablan que terminando la cena pascual, cantan los himnos del Jalel, los salmos del 113 al 118, y sale sin tomar la cuarta copa, y salen hacia el huerto de los olivos. En este momento, ese panorama tan sombrío que Jesús estaba experimentando, de todo lo que venía por su muerte, vuelve nuevamente y le vuelve a hacer como un estrés de lo que va a pasar. Y el estrés va subiendo en un grado tan agudo que llega una sobrecarga emocional cuando está en Getsemaní. Y de esto nos hace referencia Lucas en el capítulo 22, 41, cuando dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos cómo es una sobrecarga emocional la que tiene nuestro Señor Jesucristo, tremendísima. Y también podemos ver cómo, hablando de una forma ya clínicamente, el sistema nervioso de Jesús está totalmente en crisis. Está elevado al máximo, lo que le causó que sudara gotas de sangre, nos dicen los evangelios. En especial, Lucas 22, 44, dice, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían al suelo. Físicamente, Jesús estaba bien, pero mentalmente estaba deshecho. Y esto se exterioriza. ¿Por qué? Bueno,
La crisis que estaba sufriendo Jesús en Getsemaní tiene una razón. A este fenómeno se le conoce como hematidrosis. El sudar sangre se le conoce como hematidrosis. ¿Y esto por qué se da? Te explico muy brevemente. Se debe al extremo voltaje que se da al elevarse una aguda tensión arterial en el cerebro, tanto que hace estallar los vasos sanguíneos superficiales, provocando un sangrado. Este sangrado fluye a través de los poros, en especial los poros de la cara. Al ser los vasos sanguíneos superficiales los que se llegan a romper, el fluido de la sangre es por los poros. Y por eso es que nuestro Señor sudó sangre. Cabe señalar que este hecho de sudar sangre es un hecho aislado. Quedó para la historia de la medicina, y no tan solo de la medicina. Quedó como un hecho único, prácticamente como un hecho sobrenatural, no sobrenatural, porque se han repetido algunos sucesos, pero muy raramente, y es debido a este suceso, a la sobrecarga de voltaje. Después de este sufrimiento que Jesús tendría emocional en Getsemaní, venía el juicio, donde tendría otra carga emocional todavía más fuerte. Y no solo eso, sino que también recibiría golpes. Cuando está con los sumos sacerdotes, nos narran los evangelios como un soldado le da una bofetada, un golpe tan fuerte que cualquier persona hubiera caído desmayada, hubiera perdido el sentido, o fácil hubiera perdido la coherencia y se hubiera desubicado. Jesús no lo hizo. Jesús contesta con profundo señorío y perfecta lógica. Pero después de todos estos golpes, moretones y demás, vendría un suplicio peor, la flagelación. Lucas 23, 16 nos narra cómo hay un intento muy vago en el procurador de tratarlo de dejar libre, y dice, lo voy a mandar flagelar, recordando que la flagelación estaba instituida en el Código de Derecho romano. Por lo tanto, este podía ser un castigo tanto parcial o un castigo total. En caso de si fuera un castigo parcial, era el preámbulo para el sufrimiento del Calvario, de la crucifixión, que fue el caso de nuestro Señor Jesús. Pero te comento, ¿cómo era que se daba la flagelación? Bueno, la flagelación como instrumento de tortura constaba de un pequeño látigo, un látigo no muy largo, corto, que tenía de la punta 4 correas de cuero. Y en esas 4 correas de cuero iban unas bolitas de acero incrustadas a lo largo de las correas, con unos huesos en forma de garra para poder desgarrar la piel del reo. Estos instrumentos de tortura y de barbarie no tienen palabra, pero bueno, es la forma en la que los romanos castigaban a los reos, y es el castigo que se le asigna a Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. Las partes que se golpeaban del reo era la espalda, la cadera y los músculos, los glúteos, los músculos, de tal forma, tratando de provocar en el reo un colapso. A Jesús nuestro Señor, te comento, le dieron los primeros 4 latigazos. Y te comento, esta flagelación era intercalada, era entre 2 personas, para provocar más pronto que el reo cayera en colapso. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, los primeros 4 azotes le cortaron la piel y el torso de nuestro Señor Jesús. Los siguientes azotes
fueron penetrando cada vez más y fueron más profundos, causando rasgaduras en los músculos. Los azotes seguían y seguían y seguían, provocando tantas heridas hasta llegar a provocar cortes en los nervios periféricos, por lo tanto causando un dolor extremo y una hemorragia abundante. La carne de nuestro Señor Jesús se encontraba totalmente deshecha, se encontraba al 100% desbaratada, desgarrada. Nuestro Señor estaba exhausto, estaba a punto del colapso. Se calcula que la pérdida de sangre que tuvo nuestro Señor Jesucristo durante la flagelación fue aproximadamente de 2.5 litros. ¿Esto a qué equivale? A la mitad de la sangre que tiene un individuo en la estructura humana, un individuo adulto de las características de nuestro Señor Jesús. El deterioro físico y mental que tenía nuestro Señor era tremenda, ya que ya tenía una anemia agudísima, provocada por la falta de sangre, y no nomás una anemia, sino también una insuficiencia de oxígeno, provocada también por la falta de sangre en el cuerpo. Y no paran los sufrimientos aquí. La agonía de nuestro Señor sigue con la coronación de espinas. Las espinas, la coronación de espinas, todos sabemos cómo los soldados trenzan la corona de espinas. Las espinas eran tan largas y tan duras que podían quedar incrustadas perfectamente en la cabeza de nuestro Señor, fijas. Estas espinas, al penetrar en la cabeza, en el cuero cabelludo de nuestro Señor Jesucristo, lo que hace es provoca una ruptura en la red vascular del pericráneo, originando una fuerte hemorragia. Con este proceso se viene un proceso inflamatorio agudo y con un consiguiente dolor extremo. Después nos dicen los evangelios, el evangelista San Marcos, cómo lo golpeaban y lo hacían en la cabeza con una caña. Imaginémonos, ya en ese momento las espinas que penetraron en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo estaban hundidas hasta el cráneo. Imaginemos el intenso dolor que Dios nuestro Señor estaba sintiendo en cada una de esas espinas y en los golpes que le propinaban con la vara. Ese dolor se estremecía y aumentaba en una forma inimaginable. Después vendría un juego macabro de los soldados con la ropa. Recordemos que para flagelarlo le quitaban la ropa. Cuando se estaban burlando de él, que le pusieron la corona de espinas, le habían puesto una capa para decir que era el rey. Esta capa se adhiere a la espalda, a los hombros, desgarrada de nuestro Señor Jesucristo. Apenas empezaban a formar coagulitos de sangre cuando los soldados tiran con la mayor brutalidad la capa, provocando nuevamente que los coágulos formados se abrieran, provocando nuevamente el sangrado aún más abundante. Dejando al descubierto las heridas de sus hombros, de su espalda, de sus caderas. Y así todavía le esperaba el camino de la cruz. Es admirable
con la entereza de nuestro Señor Jesucristo, que estaba a punto de desfallecer, todavía sale y es presentado ante la multitud. Cuando Pilato dijo, Ecce homo, he aquí al hombre, tratando de salvarlo, y la multitud grita, crucifíquenlo. Todavía Pilato tiene un diálogo en el pretorio con Jesús. Y Jesús, aunque tenía la corona de espinas, aunque su carne estaba desgarrada, aunque estaba ensangrentado, tuvo la lucidez y el señorío para contestar con perfecta lógica y con total claridad a Pilato. Es admirable. Pero como les comento, faltaba lo peor, la crucifixión. En el camino a la cruz, Jesús ya estaba totalmente mal. La cruz que Jesús carga es un travesaño horizontal llamado patíbulo de 35 kilos. Imaginemos 35 kilos en una viga de madera áspera totalmente, donde las astillas están encajando en la espada lacerada de nuestro Señor Jesucristo. Ese peso en esa herida, 35 kilos, no por el estado en el que estaba nuestro Señor Jesucristo, era imposible que cargara la cruz completa. La cruz completa pesaba 90 kilos y la cruz se formaba de dos partes, el estipes, que es el palo horizontal, y el patíbulo, que es el palo vertical, que es la viga vertical, que es el que cargó nuestro Señor. Él carga solamente el patíbulo, 35 kilos, pero yo creo que cualquier ser humano que tenga una herida y que quiera cargar 35 kilos y que camine 800 metros, que es la distancia que había desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota y de subida, es imposible que alguien lo resista. Jesús pudo llegar hasta el monte Calvario. Esto que les menciono es sin tomar en cuenta todavía la tablilla que le pusieron colgada a su cuello, que medía de 35 a 60 centímetros, 35 por 60, con la inscripción que todos conocemos, INRI, Jesús Nazareno, Rexum Rey, Rexum Judeum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que estaba escrita tanto en latín, en griego y en hebreo. Esa inscripción se la colgaron, esa tablilla se la colgaron a su cuello. Imaginemos el dolor que tenía en la cabeza, el dolor de su espalda, y encima le cuelgan una tablilla. Si tenía todavía cargando la cruz de 35 kilos, y no obstante, lleva en su cintura amarrada una soga. En esa cintura, si estamos hablando que la espalda y la cadera la tenía totalmente abierta, desgarrada, y le ponen una soga para irlo jaloneando durante el trayecto y para que no se les fuera a escapar. Entonces, imaginemos el dolor tan grande que iba sintiendo nuestro Señor. Se encontraba cerca del desmayo. Tenía un estado ya de incoherencia, donde todo le daba vueltas, donde veía las cosas dobles. Su condición era crítica al 100%. Aquí me permito hacer referencia al cuarto siervo doliente del profeta Isaías, donde dice, tan desfigurado estaba que no parecía hombre, ni tenía presencia humana. No tenía apariencia alguna, carecía de apariencia. No tenía apariencia que estimar.
nuevamente vuelvo a hacer referencia al profeta Isaías en el capítulo 53, verso 7, donde dice: como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió la boca. Así es como que Dios nuestro Señor, como Jesucristo, llegó al Gólgota. Dios le permite llegar hasta este momento. ¿Para qué? Para el cumplimiento, porque para eso había venido al mundo, para morir por los hombres. El travesaño, Jesús al llegar al Gólgota lo avientan en la manera más despiadada. El travesaño incrustado en sus hombros, al golpe en el suelo y contacto con la tierra, hace que nuevamente esas heridas vuelvan a abrirse y vuelvan a sangrar. Recordemos que una herida va como cicatrizando, como haciendo pequeños coágulos, con lo que puede ir dejando aminorando que sangre. Pero si ese coágulo se rompe, pues nuevamente vuelve a sangrar. Por lo tanto, Jesús, cuando llega al Gólgota, él llevaba una hemorragia en toda la extensión de la palabra. Jesús es clavado en la cruz. Y como les menciono, él fue tirado al suelo con el patíbulo que llevaba bajo sus hombros. Ahí se le crucifica, se le clava primero de las manos. Los clavos utilizados para la crucifixión de nuestro Señor medían 14 centímetros de largo. Lejos a lo que nos dice la iconografía, que los clavos de Jesús fueron en la mano, en la parte central, esto no es posible, no tiene lógica. La estructura de la mano no puede soportar el peso de una persona. Por lo tanto, a Jesús lo clavaron en esta parte de aquí así, a la parte baja del antebrazo, junto a la muñeca. Es en la parte en la que realmente se clavó. Este clavo de 14 centímetros, la penetración del clavo seccionó los nervios mediano, radial, causando que las manos se crisparan por el dolor. Y por el orificio que le propinaron, nuevamente otra intensa hemorragia. Así fue clavado en la cruz. Pero venía la parte más difícil aún, que ya estando clavado en la cruz, tenían que subirlo al estipes, al madero, al horizontal, con el crucificado. Ya una vez que estaba sujeto de las manos, se subía sin estar aún sujeto de los pies. Los pies se fijaban posteriormente. Por lo tanto, de ahí viene la palabra crucifijo, de estar sujeto de las manos, de estar clavado, crucificado. Y para clavarle los pies, pusieron primero el derecho sobre el izquierdo, y de esa forma, con un clavo, penetraron los dos pies. La crucifixión iba apagando las funciones de nuestro Señor Jesucristo, las funciones orgánicas, muy lentamente. No les digo en orden, pero el corazón, insuficiencia, el sistema circulatorio, los pulmones, el mismo cerebro se estaba apagando, se estaba dañando. Se cumple aquí el Salmo 22, que dice: mirad al que han traspasado. Pero de su estiramiento tan forzado que tenía en la cruz, los músculos del tórax se deterioraron tanto
causando una asfixia fatal. Había calambres en nuestro Señor Jesucristo por los clavos que le habían incrustado, intenso dolor por el desgarre de los músculos, de los nervios. Tenía una anemia aguda por tanta sangre que había perdido. El sistema nervioso circulatorio estaba destrozado. Todo lo iba conduciendo hacia la muerte. En Lucas 23:46 nos dice que estando en la cruz, Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Los cardiólogos nos dicen que esta patología de dar un fuerte grito es un signo característico de que el ventrículo, de la ruptura súbita del ventrículo del corazón, del ventrículo izquierdo, causada por el infarto agudo al miocardio. Si después de esto tomamos en cuenta que un soldado romano había la costumbre de ir y quebrarle los pies a los reos pues como para rematarlos, ¿verdad? Cuando llegan con Jesús y ven que está muerto, el soldado le da un tiro con la lanza. Su costado, nos dicen las escrituras, le dio un fuerte golpe con la lanza y la lanza traspasó el tórax de Jesús. Este golpe tan certero fue en el sexto espacio intercostal del costado derecho de Jesús. Y nos dice también que salió sangre y agua. Te explico el por qué salió sangre y agua. La sangre se debe a una hemorragia interna que había, sangraba tanto hacia el exterior como hacia el interior, y al contacto con el objeto punzante vuelve a haber más hemorragia interna, y más la hemorragia que ya estaba, sale esa sangre del costado de nuestro Señor Jesucristo. Si observas algo, la lanzada fue en el lado derecho, no en el lado izquierdo, donde está el corazón. ¿Esto por qué? Porque los romanos usaban un escudo que les protegía en los combates el lado del corazón. Por lo tanto, ellos estaban acostumbrados a tirar hacia el lado derecho. Es por esta razón que el soldado tira hacia el costado de Jesús, hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo. Más sin embargo, sale la sangre que te comento, y te comento el por qué. Y también te digo que de él salió agua. Esta agua que salió es suero que había en la cavidad pleural. Este signo clínico nos hablaba de que había un edema pulmonar agudo e hipocardio, perdón. Te explico un poquito mejor. Cuando la circulación se entorpece debido a la insuficiencia cardíaca, los pulmones se hinchan. Al hincharse los pulmones, dejan filtrar un líquido acuoso, incoloro, transparente, que se le conoce como suero. A ese suero es al que me refiero cuando digo que salió suero del costado de Cristo, a lo que nosotros según la tradición conocemos como que salió sangre y agua del costado de Cristo. Jesús muere por una trombosis cardíaca y por una embolia pulmonar. Obviamente sabemos que todo esto que les acabo de mencionar,
toda la terminología médica. Quizás no tendría tanto sentido conocerlo, pero quiero que lo conozcan para que de alguna forma nosotros podamos comprender aún mejor el dolor tan, pero tan grande que sintió Dios nuestro Señor. El sufrimiento que vino a tener, que padeció por nosotros, sus hijos. Que ese sufrimiento que Jesús tiene no sea en vano. Que nosotros podamos corresponder con amor a ese amor tan inmenso que nos tuvo de dar la muerte, de dar la vida, de dar su vida en la cruz, una muerte de cruz, una muerte que no merecía, un juicio totalmente injusto, cuando Él fue el hombre más santo, el hombre más bueno. Su único delito fue amar a los suyos y amarlos al extremo. Y como nos dice Juan, no me quitan la vida, la entrego. Y espero que esto te haya sido de utilidad. Más adelante te invito a que cheques la página y vamos a tener la información de lo que fue el acta de defunción de nuestro Señor Jesucristo. Por tu atención, muchas gracias.